infantil y el bienestar familiar, especialmente el de las familias más vulnerables. Su línea de investigación son políticas públicas en primera infancia, educación preescolar, salud mental de cuidadores y evaluación de programas psicosociales y educacionales. Y Florencia López Bo, muy bienvenida a este seminario y a ayudarnos, ¿no es cierto?, al trabajo de conversación acerca de estos temas. Florencia es economista, líder de la División de Protección Social y Salud del BID, donde trabaja en proyectos de desarrollo infantil y de reducción de la pobreza. Fue docente de la Universidad del Louvain y trabajó en el Banco Mundial y UNIDO. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford, así que muy interesante escuchar tus comentarios, Florencia, a propósito del trabajo que nos va a presentar nuestra IP. Aprovecho también de saludar a la gente que están en persona, en la sala, y también a las personas que están conectadas. Veo que también se nos unió Maca García, que es otra de las IPs de nuestro centro. Así que muy bienvenida, no me presenté, mi nombre es Claudia Matus, yo soy la directora del centro, así que les doy el espacio para que comencemos con la presentación y luego conversación y comentarios. Gracias, Claudia. Muy bienvenidas y bienvenidos, digamos. Estoy muy contenta. Esta es la idea de ser un coloquio pequeño donde podamos realmente discutir el estudio, como muchas de ustedes ya saben, tiene muchos objetivos, pero luego de la pandemia nos encontramos con un tema de asistencia y de impacto de no ir hacia las escuelas académicas infantiles, que creemos importante en la relevancia. Y les invitamos a cada uno de ustedes porque creemos que nos pueden ayudar a entender lo que vamos encontrando, ¿sí? Y por eso también es muy relevante que estén cada uno de ustedes. Bueno, la línea en el mes 5, nuestro objetivo es cómo ayudar a un mejor desarrollo de niños y niñas. Y lo que vamos a presentar hoy es la ronda 3 que fue tomada el año pasado. Lo que quiero presentarles hoy es el estudio, muy brevemente, cómo estamos viendo cuáles son nuestras familias, porque desde ahí entender lo que está pasando en nuestras familias nos va a ayudar a entender por qué están asistiendo, cómo están asistiendo y cuál es el impacto de lo que está pasando cuando asisten a familias. Entonces, lo primero, y este estudio partió en 2019 con muchas otras personas, pero hoy este es el equipo central. Hay un trabajo grande de por medio, digamos, desde 2019 siguiendo a mi familia, que se han movido, que han pasado muchas cosas, que ha pasado la crisis social, que ha pasado la pandemia, y estoy muy orgullosa de la flexibilidad que han tenido el equipo para lograr lo que les vamos a mostrar. ¿Qué es lo que tiene como objetivo central en el estudio? Es caracterizar las trayectorias de cuidado que reciben los niños. En la primera etapa eran 3 primeros años de vida, eso es lo que le damos a mostrar hoy. ¿Cuál es la calidad de esa trayectoria? Y cuál es el impacto que tienen esas trayectorias de cuidado en el desarrollo de los niños. Como ustedes saben, no es solo saber con las familias infantiles, sino que durante los primeros años estuvieron con los abuelos, estuvieron con los vecinos, estuvieron con los mamás, y los distintos tipos de cuidado. Así se ve el diseño del estudio. Partimos en 2019 por 1.160 niños y niñas que tenían entre 12 y 15 meses. Entonces fuimos a visitar a sus casas, evaluamos el bienestar de los cuidadores, la calidad de las interacciones de su cuidador con ese niño a través del video. Evaluamos la calidad, la estimulación que recibían en el hogar con Juan y además medimos el desarrollo de los niños con David y el temperamento con Directriz. ¿Sí? Esa es nuestra línea básica antes de la pandemia. Ahí está. Ok, entonces, en 2019, antes de la pandemia, digamos, el año pasado, esa es la línea base. Durante el 2020 estábamos en cuarentena, por lo cual no pudimos ir a visitar a los niños, como estaba previsto, pero sí los entrevistamos telefónicamente, por lo cual evaluamos la salud mental de sus cuidadores, evaluamos
toda la batería que teníamos socioeconómica y hicimos un módulo de cómo le estaba impactando el COVID a esta familia. Y el 2021 lo retomamos nuevamente y lo fuimos a visitar. En esta ocasión le dimos las niñas nuevamente con Baby, con CBCL, los medimos y los pesamos. Nuevamente les preguntamos sobre el módulo de COVID y, por supuesto, todas estas preguntas siempre les hemos preguntado, bueno, ¿existe una ciencia vacuna? ¿A qué tipo de cuidado? ¿Cuáles son las horas que pasan en los tipos de cuidado? Y nuevamente evaluamos la interacción de este cuidado con este niño para saber que va a estar la calidad de interacción que recibe el hogar junto con Home Model. ¿Sí? Hoy lo que les vamos a presentar es más bien un resumen de cómo han afectado los hogares la pandemia y qué tipo de cuidados se están recibiendo, cuál es la asistencia que están realizando y finalmente haremos análisis súper preliminares de qué es lo que pasa con los niños que asisten o no asisten a salas de hospitales de investigación. Hoy también tienen entre 36 y 42 meses. ¿Ya? En un mundo normal, hemos esperado que el aumento de la asistencia sería importante. ¿Qué nos pasó acá? Esto es nuestra muestra. Tenemos una muestra que viene de consultorios de salud. Hasta donde fuimos a pesquisar el voluntario sobre representamos a la población migrante. A propósito, porque no tenemos información de cómo cuidaban a los más migrantes en Chile. Estamos activos en 33 comunas de la región metropolitana y hoy estamos en 81. No es menor. Cada vez que vamos en una hora en una, aquí con 20% aproximado se ha cambiado de casa. ¿Sí? Además, tenemos hoy regiones, porque están una mejor calidad de vida, digamos, desde la pandemia. Y algunas mujeres migrantes volvieron a sus países. ¿Sí? Entonces hay mucha movilidad. Las fricciones de este minuto, de la ola 1 a la 2, de la y de la 1 a la 3 es un 19. Es un 19. ¿Sí? Solo perdimos un 5%. Ese es más o menos entre el 2020 y el 21. ¿Sí? En general, muchas personas que no volvimos a poder contactar por cambio de teléfono, los fuimos a visitar a sus casas, preguntamos a los vecinos, pero aún así no lo logramos volver a pesquisar. Ya, entonces, ¿qué nos dijeron cuando fuimos a sus casas este 2021? Ya pasando lo más arduo, según nosotros, de la pandemia. Le preguntamos primero algo muy general, que era la percepción acerca de lo que más le preocupa de sus hijos y qué es lo que encuentran lo más positivo de sus hijos, ¿sí? Y en cierta forma, ellos encuentran que sus hijos les dan mucho cariño, inteligencia, alegría, cosas positivas, por supuesto. Y un tema que salió espontáneamente y que después vemos en datos, es que se les preocupa el tema del lenguaje. El 16% de las madres dice que ha sido diagnosticado con un retraso en el lenguaje, su hijo a los 3 años, ¿sí? Y lo otro que hemos visto y nos llamó la atención, les preguntamos, bueno, ¿cuán alterado ustedes encuentran que la pandemia, cuánto fue el impacto de la pandemia en su familia? Y el 2020, que era el momento más arduo, el 71% dijo 5 o más de una escala de 1 a 7. Y hoy el 77,5% nos vuelve a decir lo mismo, por lo cual nos llama la atención porque no ha bajado la sensación de que la pandemia tiene un impacto importante en las dinámicas familiares. Es una población vulnerable y especial. El 62% dice que alguien de su casa, dentro del hogar, tuvo COVID, que obviamente no es representativa a nivel nacional. Es vulnerabilidad, es hacinamiento, es ultra urbana la muestra. Y lo otro que nos llama la atención y hay que tener muy en cuenta es que el 38% dice que ha vivido un duelo durante este minuto. Con lo cual son familias que han tenido un impacto importante, ¿sí?
Se han modificado sus ingresos en casi el 50%, el 47% dice que ha disminuido sus ingresos, y un 8% de la muestra dice que ha tenido que dejar de comer, digamos. Digamos, es una forma de medir lo más extremo, digamos, de esta disminución del ingreso. Las madres están trabajando, ¿sí? El 51% dice que está trabajando hoy, que fue otro de los impactos importantes el 2020 y antes con la pandemia. Y los que no trabajan, nuevamente nos sale este tema que nos sale siempre en todas las encuestas, el 68% no trabaja porque se hace cargo del cuidado de alguien en su casa, ¿sí? Luego quisimos saber, bueno, ¿y qué hacen en las casas? Y para nosotros hemos ido preguntando cuánto le leen a los niños en cada una de las olas. El 2019, cuando los niños tenían 1 año, el 11% decía que les leía. A los 2 años, el 65% decía que les leía. Y hoy, a los 3 años, el 71% dice que les lee, ¿sí? Hay una diferencia, por supuesto, de nivel educacional de la madre importante, donde el 77,8% de las madres dicen que leen a los niños, en comparación a las que tienen niveles más bajos de educación, que dicen que el 67%. Y en cuanto a la frecuencia, el 22%, que no es poco, dice que le lee todos los días, ¿sí? En los videos podemos ver, ese es uno del análisis que nos falta, de si se nota que le leen todos los días, las que dicen que se leen todos los días. Tenemos videos de lectura de madre e hijo. Lo otro, y que nos preocupa, es, decíamos, bueno, ¿qué otras cosas hacen en el hogar? ¿Sí? Y una de las cosas que, por supuesto, esperábamos es que a la medida que los niños van creciendo, el uso de pantallas va aumentando, que es este lugar de acá, donde al principio el 38% decía que no veía pantalla al año, y hoy el 0,4% dice a los 3 años que no ve, ¿ya? Eso es algo esperable, pero que todos los niños en esta muestra vean pantalla a los 3 años, es importante, y además el número de horas en la pantalla diarios ha ido aumentando, ¿sí? Y hay un 33% de los niños que ve más de 4 horas al día de pantalla, tablet, computador, ¿sí? Esa es eso es lo que está pasando en las casas. Tenemos muchos otros datos, pero es una idea general. Y lo otro que queríamos recalcar es que le preguntamos, bueno, ¿y usted en qué se apoyó? ¿Cuál ha sido el apoyo más importante en este periodo tan difícil? Por supuesto ha sido la familia. Hay una diferencia importante entre migrante y no migrante, donde los migrantes tienen menos familias en Chile, por lo cual expresan tener menos apoyo de la familia. El segundo ha sido el Estado, pero el tercero fueron las salas cunas y jardines infantiles, ¿sí? Y lo cual también hay una diferencia importante, significativa, entre las madres extranjeras y chilenas, donde para las madres extranjeras ha sido un apoyo mucho más importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con la asistencia a los jardines infantiles de estas familias que han tenido todos estos impactos que podemos ver? Nosotros, el 2020, les preguntamos, ¿ustedes pretenden matricular a sus hijos el 2021? ¿Se acuerdan que el 2020 solo, con suerte, tuvimos 3 meses de asistencia? Bueno, el 73,8% decía sí, por supuesto que lo vamos a matricular. ¿Y qué fue lo que pasó con nuestra muestra? Finalmente el 57,8% lo matriculó finalmente en la educación preescolar el 2021. ¿Sí? ¿Qué pasó nuevamente con esto? En la declaración al menos también se veía una necesidad mayor de las madres extranjeras en hacer esto. Tratamos de hacer una línea de tiempo de la asistencia a jardines que ha tenido esta cohorte, y durante los primeros años de vida, digamos, en general fueron poquitos, pero súper esperable, 18% al año, por lo que recuerdo la última vez que vi los números, era un número más o menos similar a lo que pasa en Chile en general, y todos los que iban todos los días, ¿sí? Luego, el 2020, fueron esos 3 meses que tuvimos, el 44%, y luego hoy el 57% se supone que va, ¿sí? De ahí, el 2020, esos 3 meses perdidos, la mayoría que dice que no fue presencial, solo el 16% fue presencial. Entonces, ahí hay una variabilidad de en qué entienden por asistir y de qué modo fueron.
quisimos hacerle un zoom a esto pequeño, son 70 casos súper chiquititos, pero en el fondo lo que hablamos son estos 3 meses del 2020, donde se fue como se pudo, ¿sí? Semana por medio, 2 o 3 días, ¿cierto? Teníamos una flexibilidad de cómo se podía abrir, estábamos con problemas de aforo, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Y lo que pasó es que el 2021 aumentó la asistencia y si vamos 5 días, ¿sí? O sea, hubo como mayor regularidad a años anteriores. Se distribuyen en otros días, pero la principal, el 76%, va 5 días. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué es lo que podemos preguntar? Es, bueno, si van, les preguntamos, bueno, ¿y qué recibieron de parte de las salas cunas y jardines infantiles? ¿Cuáles fueron los servicios? Entonces aquí tenemos el total del 2020 y el 2021 y mezclamos todo en uno, las diferencias entre lo público y lo privado, ¿sí? Porque acá tenemos jardines infantiles privados también. Y lo que podemos decir es que el 2020, en realidad, lo que se entregó de salas cunas fueron materiales y alimentación, en una mayor proporción, y luego el 2021 en general hay recursos en la web, hay cápsulas educativas, hay clases online, y nuevamente hay diferencias significativas entre los públicos y los privados, donde los públicos en general entregan en mayor proporción este tipo de servicios. Y esta es la pregunta abierta. Nosotros le preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar el 2022? Vamos a ir el próximo año a ver qué pasó finalmente. Pero ellos decían, todos decían que los iban a matricular. Vamos a ver qué pasó finalmente. Y tratando de entender un poco las razones, el 2019 les preguntamos a aquellos que no mandaban, ¿por qué no mandaban? Tenían un año, ¿cierto? Entonces uno espera que tengan razones distintas ahora a los 3 años, ¿cierto? La mayoría era por problemas de salud, ¿sí? No querían que se contagiaran los niños. Esa es la gran mayoría. Y lo otro era que ellos preferían cuidarlo. O sea, la madre creía que ella era la mejor cuidadora de su hijo y que todavía no estaban en edad del desarrollo para entrar a salas cunas y jardines infantiles. Y ahí hay varias razones, digamos, pero unas eran desde que no podían hablar, desde que no había control de esfínter, desde que faltaba más autonomía, ¿sí? Y una desconfianza importante. Yo me acuerdo todavía que les preguntábamos también, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer en las salas cunas para que ustedes manden a su hijo? Y ellas decían poner cámaras de video, ¿sí? Así de simple. ¿Qué pasó cuando les preguntamos lo mismo? ¿Por qué no mandan, ahora que los niños tienen 3 años, el 2021, a salas cunas y jardines infantiles? Y lo que nos encontramos es que salud, pero ahora ya no es salud de los virus de invierno, digamos, sino que es más bien COVID. Hay un miedo al contagio de recomendaciones de médicos de que no los manden por este contexto sanitario que existe, porque los niños tienen enfermedades crónicas que hay que cuidar. Pero lo que nos llama la atención es que siguen a los 3 años diciendo que prefieren que los cuiden en su casa, a la sala cuna y los jardines infantiles. Y luego, nuevamente nos dan razones de que la edad también todavía no están en edad, a los 3, para enviarlo, ¿sí? Prefiero que se matricule directamente el prekinder en el colegio, que no pase por jardines infantiles, ¿sí? Es muy chico, porque todavía no habla y porque aún usa pañal. Que es otra de las cosas que estamos viendo en las salas cunas, por lo menos lo que me han hablado algunas educadoras, que están llegando niños de 3 años sin control de esfínter. Y no pocos. No hay matrículas y vacantes. Me pareció que eso aumentó un 7% de estas personas y que no la aceptaron. Que no tienen RUT, por su edad, a uno le corresponde, problemas de adaptación. No quedó seleccionado, ¿sí? Esas son algunas de las... Hay cosas que se mantienen, pero el contenido cambia un poquito, digamos, y hay cosas que por lo menos a mí me llaman la atención porque uno esperaría que a los 3 años ya algunas razones bajaran por lo menos en importancia. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que tratamos de ver? Es, bueno, ¿qué está pasando con nuestros niños que van y no van en esta muestra? Primero, hicimos una comparación de observables de esperar de que eran muestras distintas. Obviamente familias que mandan y no mandan son distintas. No encontramos casi nada de diferencia. Tenemos un montón de otras covariables
una lista interminable, y lo único que encontramos es que un buen predictor de que lo vuelvan a mandar es que lo matriculó el año anterior, ¿sí? Pero esa es la única diferencia en esta muestra entre los que están yendo y los que no están yendo el 2021 a salas comunes y jardines infantiles. Y si van, la mayoría, o sea, se dividen en el tiempo, que nos pareció algo interesante, que el 18% asiste menos de 20 horas y el 17 o el 18% más de 20 horas. O sea, hay una diferencia importante en la dosis que están recibiendo estos niños que sí asisten. Y ¿qué es lo que encontramos en nuestras regresiones, controlando, digamos, por las habilidades que teníamos medidas en 2019? Es que se ve muy poquito cuando decimos quién atendió, quién fue y quién no fue. Tenemos ahí un pequeño significancia, digamos, en el desarrollo cognitivo de los niños que están asistiendo, pero es bastante menor. Sigue siendo variables que tienen importancia el estrés de las madres y la estimulación en el hogar que reciben. Pero, si uno lo ve con más detalle esto, ¿qué es lo que nos está pasando? Es que, si vemos la dosis que están recibiendo, el efecto, la asociación más fuerte es de aquellos que están yendo más de 20 horas al jardín infantil. O sea, el ir o no ir no hace la diferencia, el ir menos de 20 horas no hace la diferencia, pero ir más de 20 horas se ve, digamos, una tendencia mucho más clara de que le va un poquito mejor en lo cognitivo y también en el lenguaje receptivo, ¿sí? Eso es lo que estamos encontrando. Hicimos algunas interacciones, algunas diferencias migrante-no migrante, niños y niñas, que existen algunas tendencias, pero en el fondo eso es lo que queríamos compartir hoy con ustedes, porque sabemos que no están asistiendo, si asisten más o menos, no tanto, no tantas horas, bien poco sistemático, y por lo menos acá estamos viendo algo lo mejor que se puede con los datos que tenemos, de que al parecer tendríamos que ser aún más agresivos en tratar de que estos niños vuelvan al sistema y vuelvan de forma sistemática y en una dosis bastante importante. Teniendo en cuenta que esta muestra es vulnerable, que tenemos más migración, que ha sido impactada especialmente por la pandemia. Eso es lo que Genial. quería Miguel, perdona, Juan Pablo había puesto una pregunta en el chat. Florencia, Quizás antes de pasar a Florencia, o lo todo contestan suyo. después. No la escuchamos. No, aquí estoy. Es que creo que hay una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? No, estaba en mute, perdón. Ahora estoy en mute. Acá ya está silenciada. Yo voy a apagar el ¿No micrófono. me escuchan? Sí. Pero no sé si Marigel me escucha. ¿Me escuchas? ¿Y ahora? ¿Sí me escuchan todos? Ahí sí. ¿Sí? Súper, ok. Bueno, tengo varias preguntas antes de hacer comentarios, pero bueno, hago una mezcla de preguntas y comentarios. Es súper interesante haber levantado estos datos, porque ese 37% de que los niños hayan experimentado un duelo, ahí me surgen preguntas sobre, y quizás lo explicaste y se me fue un poco rápido, de cuál es la muestra. ¿Esta muestra es representativa de qué estatus, de qué regionalmente? De la región metropolitana, de aquellas familias que asisten al sistema público de salud. Que asisten al sistema público de salud. Okay, o sea que eso es como está skew un poquito a niveles más bajos, ¿verdad? Totalmente. No tenemos distinto, digamos, normalmente. No está ok, perfecto. Y cuando decimos un duelo, puede haber sido un abuelito, un tío, puede ser extendido. Okay. ¿Por qué pongo énfasis en este número? Y empiezo por ahí con este primer comentario. Y no sé si lo presentaste también, pero creo que entender cuando dicen que el 27% la sala cuna fue una gran fuente de apoyo, yo creo que aquí hay dos cosas, como entender los canales por los cuales suceden estos cambios, ¿no? Primero, se murió la mamá, la abuelita o el tío que cuidaba a este niño,
y entonces ahora, gracias a Dios, tengo esta sala cuna, entonces lo estoy mandando, porque si no, no hubiera podido cuidar del niño, porque yo ya estaba trabajando, pero me quedé sin el cuidador del niño. Y por otro lado, hay otro canal, que es el que vos mencionabas también en las conclusiones, que es la baja del ingreso. No, ahora con el efecto de la pandemia genera un impacto en mis ingresos. Yo antes cuidaba al niño yo, pero necesito salir a trabajar. Creo que entender un poquito esas dinámicas familiares le agregaría más riqueza, sobre todo porque otro de los comentarios que bien me sorprende un montón, y es esto de que no encontrás diferencia entre los que mandan y no mandan, con esto de que el mayor predictor es que lo mandaron en el pasado. Eso es típico yo que tengo otro sombrero que son las ciencias de la conducta, típico de cualquier conducta. No es que ser más tiro al aire, como decimos en Argentina, predice más, ser borracho, no sé qué, obeso. No, todo lo que predice más tu conducta de hoy es tu conducta de ayer. Eso es como bien claro. Pero, más allá de eso, sí me asombra, porque en otras bases de datos de América Latina sí encontramos que los que más envían a los niños a un centro de cuidado, sobre todo cuando son chiquititos, o sea, menores de 3 años, sí es la educación materna, sí es el nivel de ingreso. Entonces, que no hayas encontrado nada en un contexto pandemia, pospandemia, es bien interesante, porque lo que quiere decir es que tenés una no observable, y hay algún no observable que está siendo difícil de capturar con los datos que vos tenés, que capaz que es una interacción entre educación materna y risk aversion de los padres, porque con la pandemia hemos visto todos, y además que somos padres de niños pequeños, que han sucedido cosas muy locas, ¿no? De muchos miedos a poner el niño en un contexto grupal, de madres educadas o no educadas de los dos lados. O sea, como que ahí debe haber una interacción que también creo que es súper importante explorar más a fondo. El porcentaje de niños migrantes en tu muestra, ¿lo sabés? Es el 17% casi. O sea, no es tan, bueno, para lo que son nuestros países sí es alto, pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, te digo una, 4, digamos, o 3. O sea, está sobre representado. claro, porque, a ver, estoy pensando, nosotros hicimos un estudio observacional también en los jardines de la ciudad de Buenos Aires, y 1/3 de los niños que asisten a las salas cuna, jardines públicos, son migrantes. Y esto de vuelta genera otra dinámica de lo que estábamos hablando antes, de quién asiste, quién no asiste, y por qué y cuántas horas asiste, porque los migrantes en general van a tener más empleos informales, entonces van a trabajar más horas, y van a necesitar mayor apoyo también de canastas alimenticias, etcétera, etcétera. Creo que ahí casi que te sugeriría en algún momento separar esa muestra. Es decir, analizo los migrantes por un lado y analizo los no migrantes por el otro, porque they drive, o sea, están por ahí como driving algunos resultados que vos estás encontrando, que hace que no quede tan claro qué está pasando. Además, no sé, entiendo que los últimos 3 años también fueron de un flujo migratorio importante en Chile. La asistencia. Esto de que está buenísimo que estés comparando los que yo pienso que voy a hacer y después lo que realmente pasa, ¿no? Eso está súper bien. Yo, a ver si me sale en el chat compartir una gráfica. No me va a salir. Quiero mostrarles, ¿podré compartir pantalla? Un segundo. Espérenme, porque es el share screen. ¿Sí puedo? ¿Están viendo o no? Sí. Sí. ¿Sí ven? Sí. Espérenme. ¿Ven esta gráfica donde está esta es la cantidad de niños que van a centros de cuidado infantil de 0 a 3 años en 4 países latinoamericanos que yo muestro siempre para mostrar que hay una expansión dramática?
en la matrícula de estos niños pequeñitos. Y fíjense Chile, yo no sé cómo compara esto con los datos, porque vos mostrabas 57,7%. Esto era con las encuestas de hogares, ¿sí? O sea que sí, esto es representativo. Y acá lo que yo veo es que esto está viejito, porque es del año 2000, la línea azul, al 2010. Pero sí los niños de 3 años están casi en un 60% asistiendo. El año pasado nuestro dato dice que es con 50. Bajaron a 50. 50 en el 2020. 21. No, en el 2021, los de 3. Sí. Porque eso es lo que también a mí me resulta bien interesante, y acá va uno de mis comentarios por ahí más, porque viéndolo yo desde los ojos de afuera de Chile. Estas tendencias que les mostré en esa gráfica se han ido también, subiendo en muchos países. Por ejemplo, en Uruguay, no sé si veían que el 50% de los niños en el 2010, los niños de 3, asistían. El gobierno uruguayo, de hecho con un préstamo del Banco Interamericano, construyó más a las cunas, hizo todas esas campañas de comunicación, y hoy en día están en el 70% de los niños de 3 años asistiendo a un jardín. Entonces, que me cuenten que estas tendencias desde hace 10, 12 años estén medio estancadas, ¿no? Significan que, y creo que lo mencionabas en otro lado, ¿dónde lo mencionabas? Ah, sí, cuando decías las razones por no asistir, no, que el niño está muy chiquito, o que no creo que lo cuiden bien, o quiere una cámara, todas esas cosas. Algo sobre los beliefs, las creencias de las mamás chilenas. Yo ahí no sé si ustedes ya han hecho algún estudio más sociológico, psicológico, antropológico, pero sí es bien interesante que Chile es un outlier en participación laboral femenina, en cantidad de niños que tienen. Ha bajado un montón, ha cambiado un montón, yo sé, pero sigue siendo un poquito un outlier en la región. Y en esto también, en la participación de niños en salas cuna y centros de cuidado. Entonces hay que entender si estas creencias se han magnificado con la pandemia, o si es realmente un miedo por el tema de la salud.